Buenos días, amigas y amigos de la Red por la Democracia Paritaria de América Latina, un proyecto del programa Atenea del PNUD, Una Mujeres e Idea Internacional. Es un placer estar de nuevo con ustedes en nuestros webinars mensuales y en esta ocasión tenemos un tema de gran relevancia a nivel de nuestra región, que es el tema de las mujeres líderes y el poder local, dado que a pesar del progreso que se ha llevado a cabo en la región, todavía tenemos retos importantes para que las mujeres logren alcanzar los puestos de decisiones más amplios en el poder local y que puedan ejercer el poder libres de prejuicios sociales, culturales y de barreras estructurales que impiden un liderazgo pleno y efectivo. Para esta conversación de hoy tenemos un panel muy interesante, con muchísima experiencia, y es un placer para mí presentarles a ustedes a nuestras tres colegas que han sido invitadas para compartir sus experiencias y su perspectiva en el tema tan interesante que tenemos hoy en día. Tenemos en primer lugar a nuestra colega Flavia Tello Sánchez. Flavia Tello tiene un máster en Dirección y Gestión Pública y uno de Género y Sociedad Política y una doctoranda en Estudios de las Mujeres, Discursos y Prácticas de Género de la Universidad de Granada. Ha sido directora del Gabinete Técnico y responsable de la Unidad de Género de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, donde yo tuve el gran honor de conocerla por primera vez, y ha sido también promotora y coordinadora académica de las ya muy conocidas cumbres iberoamericanas de agendas locales de género. Actualmente Flavia es la coordinadora del Task Force Interamericano sobre el Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres, cuyo secretariado permanente está en la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Bienvenida, Flavia, un placer tenerte con nosotros. También contamos en nuestro panel con la doctora Teresa Inchaustegui Romero, que es mexicana, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en Sociología del Trabajo, diplomada en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana de la Sede Santa Fe, y doctor en Investigación de Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Teresa es profesora e investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. Ha trabajado en una variedad de instituciones académicas, además de haber tenido puestos políticos fundamentales recientemente, como ser la directora general del Instituto de Mujeres de la Ciudad de México, donde bajo su liderazgo se pudo diseñar y gestionar un sistema para identificación de víctimas recurrentes en riesgo de violencia femicida a partir de la creación de la plataforma digital de la Red de Información de Violencia, que fue instalado con 900 ventanillas de atención en toda la ciudad. Desde que ella dejó su puesto, está trabajando como profesora investigadora de tiempo completo en el posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muy bienvenida, Tere, también es una amiga muy querida de hace muchos años. Finalmente, tengo el gran honor de también presentarles a Sergia Galván Ortega, dominicana, educadora, especializada en temas de la mujer, feminista y activista, una gran líder dentro de la región de América Latina y el Caribe. Ella ha sido directora de Políticas Públicas en el Ministerio de la Mujer y directora ejecutiva de la colectiva Mujer y Salud. Es coautora del estudio sobre participación política y acceso a la justicia contenciosa electoral de las mujeres en las elecciones electorales de la República Dominicana de 2016. Más mujeres, más democracia, desafíos para la igualdad de género en la política. Ella ha sido fundadora del Partido Opción Democrática y candidata a diputada en las elecciones del 2016 en la República Dominicana. Sergia tiene más de 40 años de activismo en el movimiento feminista de mujeres y defensora de los derechos humanos. Como ustedes saben, Sergia no necesita presentación, es una persona conocida para todos nosotros. Con este maravilloso y distinguido panel vamos a tener entonces a iniciar nuestra conversación sobre el tema que nos toca hoy. Y lo vamos a iniciar de manera que vamos a tener primero un par de preguntas a cada una de las panelistas y subsecuentemente vamos a responder a las preguntas que nos están mandando las participantes y las escuchas del webinar
por medios escritos. Entonces voy a empezar contigo, Flavia. Dime, en tu experiencia trabajando con gobiernos locales en América Latina, ¿cuáles son los factores que contribuyen a incrementar el número de mujeres alcaldesas y concejalas? Bien, muchas gracias, Eugenia, por la presentación, y en primer lugar quisiera agradecerte la invitación y agradecer y reconocer el esfuerzo de las instituciones que hacen el proyecto Atenea, y felicitarlas por esta iniciativa para abrir este espacio de diálogo y de reflexiones en torno al poder de las mujeres en el ámbito municipal. Respecto a la pregunta, bueno, en todos estos ya casi 20 años que tengo de trabajo con los municipios, he podido observar que los déficits de representación de las mujeres en los gobiernos locales se deben especialmente a la subestimación que existe acerca del liderazgo de las mujeres, porque hablamos de espacios de poder que tradicionalmente han sido dominados por los hombres, y de mujeres que han sido a su vez también relegadas al ámbito privado o a la acción comunitaria invisibilizada. Sin embargo, y respondiendo a la pregunta, asistimos a un aumento lento pero paulatinamente creciente de representación de mujeres en el poder local. En las últimas 2 décadas, las mujeres electas como concejalas han pasado de un promedio regional del 11% en el año 1996 hasta alcanzar casi el 30% actualmente, lo que en términos absolutos significa casi el triple de mujeres concejalas en América Latina. Y los factores que vienen contribuyendo a ese incremento están relacionados directamente con la aplicación de los sistemas de cuota y las leyes de paridad, que en Bolivia, por ejemplo, ha dado lugar a que las mujeres concejalas representen hoy por hoy el 51,1%. Es decir, se ha alcanzado la paridad en Bolivia. No obstante, es importante también reconocer que es en ese mismo ámbito municipal, el de la región, donde la aplicación de las cuotas y los sistemas de paridad más escapismo ha tenido, podríamos decir, por parte de los partidos políticos que en muchas ocasiones han vulnerado las normas de las cuotas para interpretaciones que han dado lugar a que las mujeres sean colocadas al final de las listas como suplentes o en cargos o en candidaturas destinadas al fracaso, con el único fin de resguardar las posiciones exitosas para los candidatos varones. De todas maneras, también al mismo tiempo es importante reconocer los esfuerzos por mejorar los sistemas de cuotas y avanzar, como ya lo han hecho 8 países, en establecer las leyes de paridad, en el convencimiento de que mientras las cuotas eran medidas temporales de discriminación positiva, la regulación hacia la paridad es una medida de largo alcance, una medida definitiva hacia el logro de la igualdad sustantiva como indicador de la democracia. Y entre otros factores que han incidido también en ese incremento, es importante destacar los esfuerzos, tanto institucionales, sean públicos o privados, como también los esfuerzos personales de las mismas mujeres en fortalecer sus capacidades para el empoderamiento político y para la gestión pública. Y sin lugar a dudas, la apuesta en programas de formación y capacitación dirigido a las mujeres ha contribuido a que estén mejor preparadas para competir en los procesos electorales y también, por supuesto, mejor preparadas para dirigir los asuntos públicos. Y asimismo, quisiera añadir un punto más, que es reconocer el gran aporte que han hecho las redes de mujeres municipios de la región, que constituyen plataformas importantísimas, no solamente de articulación, sino también de defensa de los derechos políticos de las mujeres. Tenemos ahí a COBOL, que por su parte ha contribuido de una manera eficaz y súper pertinente a la visibilización del flagelo de la violencia política que ocurre mayoritariamente en el ámbito municipal, y han conseguido incluso que la violencia política en razón de género sea legislada, sea tipificada como un delito.
Y hay otras tantas redes de alcaldesas y concejalas en la región que están movilizando recursos e iniciativas que están contribuyendo sin lugar a dudas a ese crecimiento cuantitativo, pero también a un crecimiento sustantivo en términos de representación y gestión por parte de las mujeres en el ámbito municipal. Muchas gracias, Flavia. Solo para aclarar, la organización ACOBOL es una organización boliviana que trabaja exclusivamente en Bolivia. Y en algún momento volveremos a este tema porque creo yo que la creación de instituciones tipo ACOBOL a nivel de la región es un esfuerzo que debería considerarse. Ahora quiero preguntarte a ti, Tere Ichaustegui, siguiendo un poco la conversación que llevamos con Flavia, ¿cuál es la situación actual en México? ¿Hay más mujeres gobernadoras o alcaldesas? ¿Cómo llegan las mujeres al poder local? ¿Y qué tienen que hacer para mantenerlo en un país particularmente retador como puede ser México? Bueno, en el plano de las gobernadoras, pues sí tenemos un estancamiento muy fuerte. En los últimos años hemos tenido solamente una gobernadora en todo el país. Hay que analizar cuáles han sido los procesos, los fenómenos que están detrás de los partidos en esta coyuntura para que las mujeres no hayamos podido acceder. Ahorita tenemos dos, ¿verdad? En la última elección de 2018 está la gobernadora de Sonora, que tiene ya en el cargo 3 años, y recientemente la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que accede en las elecciones pasadas, ¿no? Esa es una posición muy importante porque es la ciudad capital en donde hay una mujer que está tomando el gobierno, y bueno, creo que a partir de ahí, podríamos decir que hay un elemento de posición simbólica muy importante que puede favorecer a esa parte. En cambio, en el plano municipal, como bien señalaba Flavia, hemos venido observando un crecimiento constante con saltos importantes. En el año 2000 teníamos solamente el 3% de mujeres en regidurías, presidencias municipales. En el año 2015 se alcanzó el 14% de representación en puestos municipales, y la última elección de 2018 nos da un 27%. Es decir, se han dado trancos largos. Sin embargo, dijéramos, el tema de la violencia política es algo muy sensible a nivel municipal en México, no solo por la violencia política de género en sí misma, sino la violencia política de género sumada a la violencia política por la presencia del crimen organizado en una gran cantidad de municipios. Al menos un cuarto de los municipios tendrían una fuerte influencia del crimen organizado, y también de algo que yo llamo la violencia entrópica, porque la violencia se ha convertido en el país en una forma de dirimir conflictos de todo tipo, desde un accidente de tránsito, un fraude o cosas que, es decir, cada vez más es más barato para la gente, por el grado de impunidad y por el bajo costo que significa contratar un sicario, resolver cualquier tema familiar, personal, de negocios o político vía el asesinato de la persona con la que uno tiene el conflicto. Entonces, en ese sentido, la parte municipal es sumamente sensible al asunto de la violencia política, porque se puede confundir con cualquier cosa y se puede mezclar con cualquier tipo de conflictos, y de hecho tuvimos en la pasada elección más de 30 candidatos asesinados en el proceso previo a la elección,
Y bueno, eso pues evidentemente es un tema que se convierte en un obstáculo para muchas mujeres que seguramente muchas ven que no hay condiciones. Sin embargo, se sigue movilizando a las mujeres en estas comunidades. Son generalmente comunidades con más pequeño número de población, la que está gobernada por mujeres. Están a veces con menos de 20,000 habitantes, ¿no? Y bueno, como las mujeres, el gobierno municipal tiene también el tema de la policía, está también pues con una gran complicación para el ejercicio del poder en estas condiciones. El tema de la reelección de municipios que comienza a ser realidad a partir del 2018 también implica un obstáculo porque los hombres que ya están en los puestos tienen mucho más posibilidades para volverse a elegir y además contar con el aparato del Estado, incluyendo la propia policía y los cuerpos de seguridad para ahuyentar o para agredir cualquier aspiración y a cualquier aspirante mujer que quiera entrar en la disputa. También parece ser que la propia situación de la reelección, a veces las mujeres no optan por esta segunda oportunidad, generalmente por la enorme dificultad que presenta para ellas, el reto para ellas y la inseguridad para ellas y sus familias, este tipo. También coincido con Flavia en el sentido de que las mujeres, que los partidos han hecho muchísimos esfuerzos para burlar las leyes, ¿no? Para escapar. De hecho, incluso en México fue hasta famoso el caso de unos hombres que se hicieron pasar por trans en el istmo de Tehuantepec para poder estar agregados a las listas de mujeres, pero afortunadamente fueron denunciados incluso por la propia comunidad trans y el tribunal les revocó el registro que ya habían logrado, ¿no? O sea, y tal. La experiencia del escapismo ha hecho que efectivamente acá en México hayamos logrado por parte de las mujeres que políticas que son hemos sido muy activas en esto, al lograr establecer tanto la paridad vertical como la horizontal, ¿no? Sin embargo, todavía se ve que hay gente que ha dimitido del cargo para que pase su esposo, su tío, su familiar. O sea, los partidos ocupan mucho esas estrategias de poner mujeres a modo que son obedientes a sus mandatos para desplazarlas y ocupar los sitios de los hombres. Los hombres. De todos modos, digo, el paso importante en la paridad ha sido real. O sea, tenemos 50% de representación en la Cámara de Diputados y 47% en la de senadores, ¿no? Con lo cual, dijéramos, estamos muy cerca ya como de la paridad. En los congresos locales también tenemos 30-35%, que también ha sido interesante porque elecciones pasadas lo máximo que se lograba tener era 15%. Es decir, estábamos a nivel de las entidades federativas en los estándares de hace 20 años y ahora estamos ya también arriba. Entre los retos importantes, creo que hay que ver la parte de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales dirigidos por mujeres. Dijéramos, aquí en México el cargo es por 3 años, es un tiempo corto para hacer cosas y a veces la falta de experiencia, la falta de conocimientos de los fondos, de cómo bajar recursos, de cómo realmente lograr articular las atribuciones y las necesidades que tienen los gobiernos municipales con los recursos que tienen a su mano, hace una brecha de tiempo a veces
no les permite realmente hacer un buen gobierno. Me parece que hacer un buen gobierno es una fórmula que debiéramos seguir como un paso subsiguiente para hacer que se vuelva mucho más atractiva para la población en la elección de mujeres en los cargos, ¿no? Sí. Fortalecer temas de la gobernanza, de la transparencia, de la rendición de cuentas y de las capacidades, creo que nos puede dar una ventaja comparativa muy, muy importante. También coincido con la observación de Flavia sobre la importancia de las redes de apoyo y de las organizaciones regionales que nos permitan ir identificando, ¿no?, cuáles son las coincidencias en problemas, las necesidades de fortalecimiento que tenemos que hacer en la región, diferenciando, por supuesto, los contextos donde se viven en cada parte, porque es para poder tener realmente una incidencia que sea pertinente, ¿no?, de acuerdo a la situación. Muchísimas gracias, Tere. Estoy viendo que hay una serie de temas que están surgiendo que son realmente muy importantes y los quiero retomar un poco en la segunda ronda de preguntas. Ahora voy a ir un poco a Sergia y quiero darle un giro un poquito a la conversación, Sergia, porque tú ya fuiste candidata. Todas estas barreras estructurales de las que nos hablan Tere y Flavia, desde las trampas de los partidos políticos, las dificultades de ejercer en el poder porque tienen menos experiencia, la violencia contra las mujeres. En el contexto dominicano específico que tú viviste, ¿por qué no nos cuentas cuál fue tu experiencia en el proceso electoral? ¿Qué aprendiste? ¿Qué le cuentas a otras mujeres de ese proceso que me imagino fue a la misma vez muy gratificador y muy retador? Sí, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Yo llevo varias décadas en activismo social y en activismo feminista, pero hace aproximadamente 10 años empecé a reflexionar sobre el feminismo, sobre mis prácticas políticas. Quizá yo digo, bueno, estaba rebasando ya la curva de los 50, o quizá también todo lo que está pasando en el contexto dominicano y en el contexto latinoamericano. República Dominicana, más de 2 décadas de estancamiento en materia de derechos de las mujeres. En América Latina también toda esa experiencia de ascenso de grupos antiderechos y como todas las dificultades que está dando colocar la agenda de las mujeres. En ese momento de reflexión coincide que Minú Tavares Mirabal se embarca en el proceso de construcción de un partido y me invita. Esto en el 2015 y yo, oh, sí, voy. Y me involucro en este proceso. Con el inconveniente de que al año había elecciones en el 2016 en República Dominicana. En el partido decidimos ir a las elecciones, primero como una manera de proyectar el partido, que apenas tenía unos meses, y también con el objetivo de colocar una agenda en el debate político, de colocar una reflexión profunda sobre la misma crisis de los partidos y sobre la situación en términos generales, la construcción de la democracia, y nos embarcamos en las elecciones. 2 meses para ir a las elecciones. Yo había vivido experiencia en términos de acompañar candidatas, en términos de capacitarlas, pero jamás había corrido para un puesto de elección popular. Entonces, para mí, eso realmente fue un gran desafío. Hice muchas consultas
con amigas, con mujeres políticas, activistas de otros países, de República Dominicana. Pero al final fue una experiencia muy positiva, una experiencia, como tú dices, Eugenia, también muy retadora. ¿Y qué fue lo primero en mi experiencia? Creo que lo primero es ser tú misma. Yo fui a ese puesto con mis experiencias, con mis narrativas, con mis discursos. Entonces yo creo que eso es importante, porque también las mujeres muchas veces, y sobre todo las que venimos del ámbito del feminismo, encontramos, sobre todo los asesores, que empiezan a ponerte trabas y límites que prácticamente te desnaturalizan. Esa traba de que tu tema no lo toques. Mira, yo sé que tú hablas mucho sobre derechos reproductivos sexuales, pero no toques ese tema. Empiezan y te cambian realmente tu narrativa, tu discurso, tu experiencia, y eso impacta realmente en tu proceso, porque no puedes disfrutar la política. Y yo creo que la política también es para disfrutarla. Entonces mi primera experiencia fue ser yo misma. Yo voy con todo este paquete, yo voy con esta experiencia, con este discurso, con esta narrativa. El otro aspecto también importante, bueno, y eso también tuvo mucha aceptación, tanto en el electorado como en la opinión pública en términos generales. El otro aspecto fue que me permitió romper ese estereotipo que, aunque lo había analizado de manera teórica, ese estereotipo en términos de que la mujer es la principal enemiga de la mujer, las mujeres no apoyan a las mujeres. Para mí fue una experiencia totalmente contraria. Recibí una cantidad impresionante de apoyo de mujeres, compañeras del partido, las activistas feministas, compañeras que incluso no conocía, mujeres también en el ámbito internacional, apoyando, por ejemplo, la campaña. Fue una cosa impresionante. La otra gran experiencia fue ir con una agenda. Yo creo que las mujeres tenemos que ir a estos puestos, participar en estas candidaturas, pero con una agenda. Y lo primero que yo hice fue construir una agenda política, donde estaban mis mensajes, mis discursos, mi propuesta. Y además hacerla atractiva. Hacer una agenda atractiva, cuidando cada detalle. Yo creo que no podemos perder de vista tampoco la estética, y más en este momento, digamos, donde la imagen tiene tanto peso. Entonces, eso para mí fue muy importante. Yo tenía una agenda, tenía un discurso, tenía una propuesta. ¿Y qué me facilitó eso? Que yo no tuve que andar detrás de los medios de comunicación. Los medios de comunicación me buscaban a mí. Yo tuve la oportunidad de participar en los principales debates que se hicieron en el país, en medios televisivos, de radio. Y yo creo que lo fundamental era el hecho de que yo tenía una agenda. Yo tenía una agenda que la podía poner en debate, pero también tenía algo también que ofrecer a la ciudadanía. Entonces, para mí, contar con esa agenda fue un aspecto como muy importante para el debate. Y un aprendizaje, a partir de mi experiencia, a partir de mi agenda, en el debate político se abrieron muchos temas, porque yo lo llevaba. Todo el tema de la violencia política, todo el tema de los derechos reproductivos, todo el tema de los cuidados, todo el tema de la democracia. O sea, eran temas que yo llevaba y forzaban una reflexión. Entonces yo creo que eso fue muy importante. La otra cosa es pensar lo de la imagen y la publicidad. Y yo dije, bueno, mira, yo quiero hacer una publicidad que sea una publicidad
comprometida, que sea una publicidad que no dañe el medio ambiente, que sea una publicidad que aporte. Y entonces, en ese sentido, todo mi paquete publicitario iba con eso. La gente no votaba porque lo que yo llevaba, porque todo era como de mucha utilidad. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tiempo de mucho calor en las elecciones. Entonces, llevar, por ejemplo, un abaniquito con una propuesta política. Entonces, yo creo que esas cosas ayudaban mucho. A la publicidad para las mujeres. En mi publicidad yo hablé a las mujeres y a los hombres de temas que son cruciales, desde el cuidado de la salud, desde el cuidado de la violencia. En los abanicos habían recomendaciones, por ejemplo, para prevenir la violencia, pero bueno, también yo era una candidata no solamente de las mujeres. Entonces también construí mensajes para los hombres en términos, por ejemplo, de la salud, en términos de revisar su masculinidad, en fin. Entonces yo creo que eso también fue muy importante. La otra gran experiencia fue lo económico. A las mujeres nos horroriza todo el tema económico. Y yo entro a una campaña con un partido recién formándose que no tenía dinero, pero tampoco yo tenía dinero y tampoco iba a comprometer mi seguridad financiera en la campaña. Entonces, yo creo que la creatividad es algo que funciona. Y aquí, experiencia de solidaridad. En mi experiencia encontré una solidaridad impresionante. Yo no tuve que poner de mis recursos en la campaña. Experiencia muy solidaria, como un ejemplo que quiero poner, un amigo que tiene un estudio profesional en Nueva York y me dice, bueno, si tú vienes aquí una semana, te hacemos esta producción. Y como buscamos gente de la comunidad, un señor de 90 años, padre de una amiga, ir a hacer un casting para un video. Entonces, yo creo que hubo mucha solidaridad de las mujeres también dominicanas, aportando, prestando los vehículos, en fin. Entonces yo creo que esa fue otra experiencia. La otra experiencia que para mí fue fundamental fue quizá ver en la práctica que parte de la resistencia también está al interior de los partidos políticos y del sistema electoral en términos general. La otra cosa fue la violencia política. Esa violencia política que la viví fuertemente, o sea, donde llamaban a no votar por mí, sobre todo sectores fundamentalistas, antiderechos, que realmente mi agenda, mi propuesta realmente le causaba problemas. Entonces, eso también fue un elemento sumamente importante, poder comprobar eso, y de ahí también la necesidad de que las mujeres trabajemos fuertemente en la reforma de todos los sistemas electorales, en cambios estructurales al interior de los partidos políticos. Y también frente a la violencia, para mí fue un elemento muy importante y que me cuestionó mucho, fue todo el tema de justicia electoral. Yo creo que en la región no hemos trabajado lo suficiente todo el tema de justicia electoral y las mujeres no tenemos vía de canalizar todo ese tema de violencia, de obstáculos, de violaciones, porque tenemos mucha debilidad, mucha fragilidad en todo el tema de justicia electoral. Entonces, de ahí, de mi campaña, yo salí totalmente comprometida y totalmente convencida de la necesidad de tocar también ese tema de la justicia electoral. Y por último, yo creo, y ahí coincido también con ustedes, de que
necesitamos fortalecer también redes de apoyos con mujeres y también con hombres también solidarios. Esas redes de apoyo son muy necesarias. Yo creo que cuando está en una campaña, a pesar de estar en el escenario público, lo hace también de un espacio de mucha soledad. Y realmente yo creo que necesitamos muchas redes de apoyo. Había días que yo estaba tan agotada, tan cansada, que no tenía energía para ir, por ejemplo, a un programa. Entonces, yo creo que necesitamos esas redes solidarias que te nutren, que te aportan argumento, que te fortalecen en todo ese proceso. Y la última, ya así como gran lección, es que yo creo que necesitamos también una masa crítica de mujeres en la política. Muchísimas gracias. De verdad, muy interesante, Sergia, escucharte desde la práctica personal de tu vivencia. Creo que en esta primera ronda de preguntas hemos tocado temas muy cruciales: las trampas de los partidos políticos, el crimen organizado y su presencia en los gobiernos locales, la falta de experiencia de las mujeres mismas en la gestión política y en el buen gobierno. Estoy hablando de algunos temas que me parecen que son muy fundamentales para la discusión que tenemos: la relación de las mujeres con el mismo poder, el apoyo del sistema y de las instituciones locales a la permanencia de los hombres en el poder, que es un poco como lo hablaba Tere, y desde tu experiencia personal, la importancia de que las mujeres sean como ellas mismas, de que se solidaricen con otras mujeres, de que tengan una agenda y que no le tengan miedo a la agenda, y que busquen apoyo en redes y otros para la sobrevivencia a los procesos políticos, el apoyo moral y el apoyo político para lograr una campaña, ya que la verdad, y estoy muy de acuerdo contigo, Sergia, los recursos para las mujeres en sus apuestas políticas siempre van a ser menores. Entonces, hemos puesto un panorama complejo, contradictorio, un poco dicotómico en la realidad de la presencia política de las mujeres. Hemos avanzado, lo vimos mucho, por ejemplo, en el caso de México, hemos dado saltos muy cualitativos en números. A nivel de la región, en 20 años, a nivel de países, México, Bolivia, por ejemplo, son dos ejemplos buenos, pero queda mucho por hacer. Entonces ahí voy a volcar un poco la segunda parte de nuestra conversación, y agreguen a las preguntas que les hago, por favor, sin ningún problema, cosas que ustedes sientan que no les estoy preguntando, pero que deberían hablar al respecto. Entonces, Flavia, yo quisiera que me digas un poco, dentro de esta conversación que hemos tenido, ¿qué podemos hacer para transformar el contexto municipal y para que las mujeres realmente puedan entrar, como decía Sergia, en una forma de mayor masa crítica para lograr el poder? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a ese nivel? Bueno, en ese sentido yo creo que en estos momentos, actualmente asistimos a un momento excepcional en el ámbito municipal, en el ámbito regional, me atrevería a decir global, aunque hay todavía regiones del mundo en las que todavía los temas no son parte de la agenda, pero sí creo que estoy convencida que estamos en un momento, somos testigos de un escenario excepcional, en la medida que pueda ser bien aprovechado, puede favorecer una mayor representación en el poder local por parte de las mujeres. Quiero referirme a los movimientos y el activismo feminista de los últimos 3-5 años, que ha salido y que ha tomado las calles. Y se moviliza en el espacio de las ciudades, se moviliza en las calles de las ciudades. La agenda feminista, el activismo feminista, las movilizaciones, el Ni Una Menos, el Vivas Nos Queremos, todo esto tiene lugar en las calles y está interpelando
la forma de entender el poder, está interpelando la forma de hacer política, la forma en que son concebidas las políticas públicas, la forma de concebir los servicios públicos, la forma en que se construyen las ciudades y se diseñan las ciudades. Incluso también está interpelando a las propias mujeres que tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones sobre cómo están aprovechando también ese poder para ejercerlo desde el enfoque de derechos humanos y desde el enfoque de derechos de las mujeres también en particular. Y en ese sentido quiero recuperar lo que decía Sergia antes acerca del apoyo que ella sintió recibir por parte de las mujeres, ¿no? en el proceso electoral que ella vivió. Creo que realmente necesitamos desmontar esa narrativa acerca de que las mujeres no se apoyan entre sí o que las mujeres son las enemigas las peores enemigas de las mujeres, porque realmente en estos momentos estamos asistiendo a una revolución de solidaridad y de sororidad entre las mujeres que bulle en el espacio local, que es donde está la cercanía, esa proximidad entre las mujeres que pueden reconocerse, apoyarse. Y de hecho, tengo amigas del camino que trabajan en el ámbito municipal y en muchas de ellas he podido reconocer que sus liderazgos se van potenciando, se van fortaleciendo en la medida que trabajan en esos círculos de apoyo con las mujeres de las comunidades, que sostienen esos liderazgos. Y en ese sentido creo que también parte de los desafíos de los liderazgos de las mujeres en el ámbito local tienen que ver con facilitar y propiciar ese diálogo, ¿no? Que las mujeres apuesten y que les enseñemos a apostar por trabajar conjuntamente en procesos de participación o de construcción colectiva de la agenda de quienes van a liderar los espacios de poder y toma de decisión, para que se sienta que es una agenda de las mujeres en el poder, ¿no? Y que no es solamente la agenda de Sergia en ese espacio político, sino que es una agenda que las mujeres están sosteniendo a través de Sergia, por poner, ¿no?, el ejemplo que ella daba de su candidatura. Y por otro lado, también creo que en este marco actual, que digo que es excepcional, sobre toda esta ebullición, esta revolución del movimiento feminista, también hay un liderazgo de mujeres jóvenes muy esperanzador, el cual creo que necesitamos proteger para que se fortalezca y crezca. Y pienso que a veces no estamos poniendo la atención en ese sector importante de la ciudadanía, ¿no? Porque son nuestras futuras alcaldesas, nuestras futuras concejalas y, por qué no, también futuras presidentas. Y realmente creo que son liderazgos muy esperanzadores los de las muchachas que actualmente están tomando la palabra en las calles para defender una agenda de derechos de tercera o de cuarta generación, como la quiera llamarse, dependiendo de cada ámbito, ¿no? Pero que están alzando la voz de una manera muy plausible. Pero cuidado, y tú lo decías, Eugenia, en la presentación, ya hemos visto que las resistencias que han resurgido con mucha furia y están replanteando las conquistas de las mujeres con un claro discurso de retroceso sobre los derechos, y se están adueñando de un relato falso también, además, ¿no? Y la arena política, lamentablemente, especialmente la del ámbito local, también se está volviendo nuevamente un ámbito hostil para las mujeres. Lo estamos vislumbrando a través de la propia violencia política, que en el ámbito municipal adquiere unas dimensiones, unas manifestaciones alarmantes, mientras que las mujeres parlamentarias o candidatas a parlamentas pueden hablar de una violencia política acerca del acoso que reciben en las redes sociales, a través de incluso las propias
discriminaciones que reciben en los diferentes espacios de comunicación y se refieren y se reconocen como víctimas de violencia política. Sin embargo, en el ámbito municipal, las mujeres que sufren violencia política es que las están matando. Es que están asesinando a sus familias, es que las acosan constantemente, es que las amenazan a sus familias, les están quitando sus sueldos. Entonces son otras manifestaciones que están siendo resultado también de esa resistencia hacia ese adelanto, hacia ese avance de las mujeres que están tomando espacios en el poder. Para resumir, perdona, termino un poquito la idea, pero quiero decir que hay una revolución incontestable de esos liderazgos que necesitamos potenciarlos para formalizarlos en la política local, ¿no? Y hay que apostar también en ese sentido y exigir a los parlamentos, a los partidos políticos, a los órganos electorales, como bien decía Sergio acerca de la justicia electoral, hay que exigirles garantías para que la paridad democrática, el concepto de paridad democrática, los modelos de paridad alcancen al ámbito municipal, sean efectivos en ese ámbito que muchas veces parece lejano a la mirada que se tiene sobre los avances que se alcanzan a nivel regional o nacional. Gracias, Flavia. Voy a volver contigo, Teresa, a hablar un poquito de algunos de los temas que tomaste en tu primera intervención. Tú hablaste mucho de la violencia política contra las mujeres, que también la ha mencionado Flavia. Hablaste que en el contexto de México en particular tenía que ver, por una parte, con violencia política, además había violencia política de género, y además este proceso se agudizaba en contextos donde hay una presencia del crimen organizado. Entonces, mi pregunta contigo, que es tal vez la pregunta del $1.000.000, es: ¿cómo se pueden proteger y defender las mujeres de la violencia política? ¿Qué hacen? ¿Cómo sobreviven esas situaciones? ¿Y qué es lo que en tu manera de pensar y tu experiencia tan larga en estos temas nos dice que deberíamos pensar en hacer, tanto a nivel formal, desde leyes, institucionalidad, cambios, movimientos, para realmente responder de una forma más real a la realidad de violencia en el contexto político para muchas mujeres en municipalidades? Bueno, yo creo que, dijéramos, el entorno de la violencia política que tiene que ver con la parte de la presencia de organizaciones criminales y de lo que decía yo, del uso de la violencia en general como una forma generalizada, molecular, de resolver conflictos, pues ese es un tema de macropolítica que requiere en realidad el rediseño de políticas de combate a la criminalidad y de reconstitución del tejido social, que dijéramos que hay una parte que nos toca, pero otra parte que nos rebasa, ¿no? Claro, claro. Entonces, dijéramos, en la parte que nos toca, me parece que nosotros tendríamos que trabajar mucho más en políticas que tengan que ver justamente con la reconstrucción de condiciones de certidumbre, de participación comunitaria a nivel local, de mejoramiento de las situaciones físicas, de las redes también de apoyo a mujeres, de los servicios de cuidado, por ejemplo, en materia municipal. Es decir, tratar de tener políticas que nos permitan contener la conducta mimética violenta en estos espacios en jóvenes, en personas. Es decir, hay que trabajar en esta parte como política pública, ¿no? Ahora bien, el tema es que según, por ejemplo, los datos que yo tengo aquí de un reporte sobre el tema de la violencia política a nivel municipal, en México y en América Latina se confirma el hecho de que la mayor parte de las mujeres gobiernan en el 62% de los municipios gobernados, por ejemplo,
tienen menos de 20.000 habitantes. Son municipios incluso mucho menores que eso, ¿no? De que los 20.000 habitantes. Están por debajo de esa cifra. Se trata no de ciudades en donde efectivamente se tengan mucho más posibilidades de contacto con estas movilizaciones de jóvenes, porque incluso las redes sociales, que son el vehículo por el cual se transminan esta movilización, incluso en algunos de muchos de estos municipios no son ni siquiera accesibles. Yo vengo de una región que es entre Chiapas y Tabasco, en donde se vive otro mundo a nivel local, ¿no? Y en donde, dijéramos, son estas fuentes de poder social originarias, caciquiles, que se transmutan y se traspasan con las organizaciones criminales, con las conductas criminales, las que tienen mucho más fuerza ahí, ¿no? Entonces, yo sigo pensando en un enfoque, dijéramos, homeopático, en el que busquemos fortalecer a la gobernanza de las mujeres, fortalecer sus capacidades, darle mucho más conocimiento de las herramientas que tienen, armarle equipos. Es decir, yo sí creo que tendríamos que tener tanto todos el desarrollo de estos instrumentos de gobernanza como de medios, instancias para fortalecer sus capacidades y un gran acompañamiento. Yo traduciría, dijéramos, la solidaridad de la que habla Sergia en encontrar alternativas para acompañar estos procesos desde organizaciones, desde redes, y llevar, dijéramos, un poco esta fuerza de la movilización feminista, urbana e institucional a ellas, ¿no? O sea, a mí me preocupa mucho eso. Creo que lo que señala Flavia en términos del fortalecimiento de los liderazgos jóvenes es muy importante, porque ahí también en esos lugares se da. Lo que ocurre es que muchas veces estas jóvenes y estos jóvenes tienen poca contacto con estos contenidos, con estas cuestiones, por lo que yo creo que efectivamente tendríamos que encontrar una forma de ponerlas en contacto, ¿no? Me parece que efectivamente el PNUD, por ejemplo, debe de asumir una política de juventud para la igualdad en la región, que pueda desarrollar, dijéramos, iniciativas directamente canalizadas hacia esta población. Es nuestra oportunidad. Si no fortalecemos eso, si no les damos alternativas, si no buscamos aterrizar esta parte conductual, cultural que se está moviendo, ustedes saben, y por experiencia propia lo pueden saber, que uno es revolucionario hasta antes de los 30 años, ¿no? Como se decía en los años 60, desconfía del que tiene más de 30 años, ¿no? Porque el mismo encuadramiento que uno va haciendo con la edad, en trabajo, en familia, en hijos, te va metiendo a los canales institucionales hechos. Y cada vez son más estrechos los márgenes de innovación, de revolución y de cambio que uno puede imbuir dentro de estos canales. Entonces, si no aprovechamos esa fuerza y no la orientamos y canalizamos, incluso para darle también sentido de decir, diferencia de los movimientos feministas de jóvenes en Argentina, en Uruguay, en Chile, en México, el movimiento de feminista juvenil es completamente antiinstitucional.
De hecho, tienen una crítica feroz contra lo que le llaman la gerontofemocracia. Es decir, nos acusan de viejas y de burócratas. O sea, ¿entiendes? ¿Entendés? Entonces tenemos que también acercarnos desde otro lugar, ¿no? Y proveer la información, porque siento que hay un eslabón roto, acá en el caso de México, entre nosotras y ellas. Aunque estamos en lo mismo, tenemos rotas, digo, no sé si ustedes han sabido, pero bueno, por ejemplo, los ataques a Marta Lamas han estado fortísimos, ¿no? En esta parte. Y la ponen como un emblema de la gerontofemocracia, ¿no? Entonces, o sea, por discutir muchas de las alternativas que se están dando. Creo yo que eso tenemos que aprovecharlo, Eugenia. Y hay que Flavia, tú también desde la CIM, porque creo que hay que catapultar esa fuerza y hacerla y difundirla, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Muchas gracias, Tere. Estamos creo que muy de acuerdo. Sergia, quiero tomar esa apuesta que nos pone Teresa de trabajar con mujeres jóvenes, de repensar un poco y llevarlo al ámbito de las mujeres jóvenes de grupos etnoculturales diferentes, de minorías, por ejemplo, las minorías afrodescendientes, las indígenas, que no siempre son minoría, pero que tienen unos niveles de marginalización muy altos. Y que me cuentes un poco desde tu misma perspectiva, por ejemplo, cómo estos crecientes movimientos de mujeres en la región, donde hay ¿cómo ven ellas las instituciones políticas? ¿Cómo responden a las instituciones políticas? ¿Y cuáles son las propuestas que se pueden hacer desde la institucionalidad o desde fuera de la institucionalidad para lograr una mayor presencia y diversa de mujeres jóvenes en los procesos políticos? Bueno, antes de responder esto, también quería plantear dos elementos que se me quedaron ahorita, que para mí fueron muy importantes en el proceso de campaña, y es contar con mentorías. Yo en mi campaña tuve 5 mujeres que eran mis mentoras. Y eran esas mujeres que estaban de manera permanente retroalimentándome de manera estratégica, sobre todo en todo el proceso de conducción de la campaña. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y el otro tema es el de las redes sociales. Para mí la campaña me forzó a incursionar en el mundo de las redes sociales, hacer un aprendizaje rápido y al final un balance también muy positivo en términos de confirmar el impacto que tiene, sobre todo en términos de reducción de costos, en términos de un mayor alcance de tu propuesta, en fin. Entonces yo creo que también las mujeres estamos desafiadas en esas dos direcciones. O sea, yo no creo necesario que haya una ley de paridad específica para las mujeres afrodescendientes. No, yo no creo eso. Yo creo en ese concepto amplio de la paridad y donde en este concepto amplio de paridad, por supuesto que tiene que apuntar a producir todos esos cambios culturales, esas desigualdades, esas exclusiones. Entonces yo creo que en ese ámbito es que tenemos que asegurar que las mujeres afrodescendientes puedan entrar. Si bien es cierto que ha habido experiencia también maravillosa de cuotas para afrodescendientes de manera fundamental en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, yo creo que el desafío está en que podamos hacer leyes de cuotas
leyes de paridad que incluyan a todas las mujeres, que den cuenta de la diversidad de las mujeres, porque de lo contrario estaríamos haciendo leyes de paridad para las mujeres lesbianas, leyes de paridad para las mujeres rurales, leyes de paridad para las mujeres jóvenes. Entonces yo creo que el desafío que tenemos en América Latina es definir una política paritaria, definir un marco legal paritario que pueda interpretar y responder a la diversidad de mujeres. Entonces, ese es de verdad como mi desafío. Yo le apuesto a la inclusividad, yo le apuesto a ese diálogo, yo le apuesto a ir construyendo de manera colectiva. Muchas gracias, Sergia. Muchísimas gracias. Bueno, realmente el tiempo ha sido fascinante hasta ahora. El tiempo que nos queda es cortísimo. Y quiero hacerles una pregunta de cierre a todas, la misma pregunta, porque son preguntas que nos están enviando desde las personas que nos están escuchando. Una es, a cada una de ustedes, si tuviera cada una de ustedes que cambiar una cosa, para realmente dar una mayor potencialidad a la presencia y la eficiencia de la mujer en puestos políticos a nivel local, ¿qué sería lo que cambiarían? Y la segunda es, es importante, contribuye leyes de paridad dentro de leyes electorales más amplias. No, ninguna de las dos son preguntas que se pueden responder en 30 segundos, pero les voy a dar a cada una un minuto, dado que ya estamos con el tiempo muy corto. Flavia, la palabra es tuya. Bien, bueno, tengo muchas ideas de lo que me gustaría cambiar, pero ciñéndome a tu solicitud, yo buscaría la forma de que cada municipio adopte medidas de paridad como política pública. Si bien sabemos que las leyes de paridad constituyen un instrumento legal de aplicación en el ámbito nacional, de alcance nacional, creo que los gobiernos subnacionales, sean los municipios, las provincias o estados, pueden definir también normas de aplicación territorial encaminadas a garantizar la paridad. Algunos estados mexicanos lo han hecho, han legislado la paridad horizontal, que es un concepto revolucionario que ha mejorado rotundamente los resultados de las alcaldesas electas. En Paraguay, el municipio de José Leandro Oviedo sancionó una ordenanza que impone la obligación de presentar listas paritarias de candidaturas para su junta municipal. En 2016 también la municipalidad de Génova, en Guatemala, una municipalidad muy pequeñita, también aprobó una ordenanza de paridad para la conformación de los consejos comunitarios de desarrollo, un espacio participativo, no formal de la política, pero están obligando a que las mujeres participen en esos espacios de toma de decisión. Luego, en 2018, en Argentina, Rosario y Córdoba, los municipios, sus consejos municipales también han aprobado ordenanzas relacionadas a la paridad para crear listas paritarias en los procesos electorales municipales. Quiero decir, y quiero insistir, en que los municipios pueden tener también esas competencias. Hace falta voluntad para hacerlo. Gracias, Flavia. Tere, cuéntanos, ¿qué cambiarías tú? Una cosa. No te escuchamos, Tere. Tienes que prender tu micrófono. Sí. Yo quería referirme a lo que señaló Sergia. En el caso mexicano, no hay precisamente, la ley de paridad establece solamente las reglas generales para el acceso al poder de mujeres y estar postuladas en posiciones competitivas con respecto a los hombres, pero lo que sí se ha hecho y sí se puede hacer es propugnar porque los partidos internamente tengan efectivamente reglas para dar paso a la diversidad de los distintos grupos que son excluidos por diferentes cosas. Por ejemplo, varios partidos de izquierda tienen cuotas
de personas LGBTI, de personas indígenas, de personas jóvenes. Y yo creo que en ese marco poder plantear que hayan reglas que en los partidos abran esa posibilidad de representación es algo que puede ser muy útil para efectivamente que todas estas minorías puedan tener también espacio en las representaciones a cargos municipales y en general a todo tipo de cargos de elección popular. A mí, bueno, yo en realidad creo que ya mis propuestas ya las hice. En realidad yo creo que las leyes tienen límites para poder producir cosas, ¿no? Abren márgenes de acción, pero yo creo que lo que nos hace falta es nutrir de acciones, de políticas, de instrumentos, de herramientas, todo lo que nos permita realmente hacer que esas leyes se cumplan, que esas capacidades se fortalezcan. Yo insisto en que lo que tenemos que hacer es acompañar estos procesos con recursos de distintos tipos que son necesarios para poder fortalecerlos, asentarlos, consolidarlos y también que se logre el crecimiento en todo, ¿no? Muchísimas gracias, Tere. Sergia. Sí, bueno, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de Flavia. Yo apostaría también a políticas que puedan romper con la apatía política de las mujeres hacia participar en los partidos. Yo creo que había que trabajar también, motivar esa participación política de las mujeres y en los escenarios de la política. Con lo que plantea Teresa, a mí me parece muy bien que dentro de los partidos también se tomen en cuenta esas políticas de inclusividad, pero yo creo que también dentro de todo el sistema electoral en términos generales. Con relación a lo de la paridad, si dentro del sistema electoral, si crear una democracia paritaria, yo apuesto a la construcción de un marco legal de democracia paritaria y que en el sistema electoral se regule la parte que tiene que ver con la participación político-electoral, pero la paridad desborda, trasciende el ámbito de la participación política, de la participación electoral, va más allá. Entonces, si realmente nosotros queremos unas políticas paritarias que realmente cuestionen la base de las desigualdades, creo que tenemos que tener un marco jurídico, un marco legal más amplio que la normativa electoral. Entonces, creo que son dos ámbitos necesarios, ese marco jurídico de democracia paritaria y luego también esa ley, esa regulación de la parte que tiene que ver con participación política a través de la ley electoral. Pero yo veo la política paritaria en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, y eso trasciende lo meramente electoral. Entonces, yo veo que son dos niveles y que un marco general de democracia paritaria sería ideal para poder realmente garantizar y asegurar esa igualdad sustantiva, esa igualdad real. Muchas gracias, Sergia. Bueno, con esta presentación de esta respuesta de Sergia, llegamos al final de esta webinar Mujeres y Poder Político Local. Quiero agradecer profundamente a nuestras expositoras Flavia Tello, Sergia Galván y Teresa Anchaustegui, quienes nos han dado una gran cantidad de ideas de dónde podemos irnos dirigiendo. Yo me llevo tres cosas importantes de este webinar. Uno,
que realmente tenemos que trabajar en el poder de la mujer, y tenemos ahí un perrito de Teresa, yo creo, que estamos escuchando. Queremos trabajar en el poder de la mujer a nivel local para que ella sea una actora central en la creación de la buena gobernanza, del buen gobierno, que su lideranza sea para otros, liderar con otros y no por otros. Entonces, ahí hay que ponerle mucha fuerza. Segundo, me llevo también de Sergia, y creo que de Teresa, el tema de la necesidad de apoyar y acompañar a las mujeres que están en el poder. Las mentorías, el acompañamiento técnico, el acompañamiento moral y político, tan fundamental, para que puedan ellas realmente crecer dentro de esos espacios políticos en los que están trabajando. También me llevo una cosa que me gustó mucho, dos. Uno, que es la necesidad de hacer una propuesta mucho más amplia y radical de cómo trabajar con las juventudes, hombres y mujeres jóvenes, para crear nuevas masculinidades, para crear nuevos espacios, para responder a sus inquietudes, para ver el mundo desde sus ojos. Y eso lo llevo muy presente, así como la necesidad de crear propuestas de democracia paritaria que incluyan el ámbito económico, social, político y cultural. Y desde la perspectiva de lo que me ha propuesto Flavia, realmente me gusta mucho la idea de que es posible trabajar con los gobiernos locales, por más chicos que sean, en generar propuestas paritarias a nivel local. Con esto, amigas y amigos, llegamos al final de nuestro webinar para el mes de abril del 2019. Les agradecemos muchísimo su participación y nos vemos nuevamente en los webinares de Atenea en el mes de mayo. Muchísimas gracias.